Hola, ¿cómo están? Bueno, pues continuamos con nuestros videos acerca de la cinética electrónica y en esta ocasión vamos a ver la ecuación de Butler-Volmer, que es la ecuación de cinética electrónica que vamos a ocupar. No es la única, pero es la que podemos encontrar en los estudios introductorios de cinética electrónica. Bien, para poder abordar la ecuación de cinética de Butler-Volmer necesitamos un poquito de recordar lo que es la energía de activación y vamos a presentar dos propiedades cinéticas que son la densidad de corriente y la densidad de corriente de intercambio de equilibrio. Y finalmente vamos a terminar hablando de la ecuación de Tafel, que es con la que vamos a empezar a hacer algunas simulaciones. Bien, para hablar de la energía de activación también tenemos que recordar un poco de lo que son termodinámica. Hablamos de la energía libre de Gibbs y de la diferencia de energía potencial. En termodinámica nosotros podemos predecir que un proceso va a llevarse a cabo o no de acuerdo a la diferencia de la energía potencial. Vamos a ver entonces en esta representación en donde este señor está empujando una piedra que si no hubiera este obstáculo, la piedra podría bajar sin ningún tipo de esfuerzo, sería un proceso espontáneo porque está en una situación de energía potencial mayor, la situación A, que lo que queremos que suceda, que la piedra baje, que está en la situación B. Sin embargo, lo que resulta es que hay un obstáculo, en este caso está representado por esta colina, y eso es lo que nosotros podemos ir interpretando en un estudio de energía de activación. Podemos poner en el eje de Y la energía libre de Gibbs y en el eje de X la coordenada de reacción, que podría también ser el tiempo. Y normalmente los reactivos vamos a pensarlos en un estado energético más alto que los productos. Sin embargo, nosotros sabemos que esta situación en donde los reactivos van a transformarse a productos debido a una delta G negativa, ¿verdad? No es tan sencillo en la vida real, en el laboratorio, de manera experimental, porque siempre tenemos que aplicar algo de energía para que la reacción empiece a llevarse a cabo, y esto es a lo que le llamamos energía de activación. Algunas veces, cuando hacemos uso de algún catalizador, entonces la cantidad de energía que tenemos que aplicar es un poco menor. ¿Por qué sucede esto? Lo que estamos viendo es que para poder hacer que el reactivo, o en este caso el sistema en una situación inicial pase a una situación final, siempre se tiene que aplicar un poco de energía extra. Y a estas que llamamos energías de activación pueden ser, lo ponemos en flama con una chispa, algo que tiene que ver con radiación o alta temperatura. Normalmente estamos pensando también en la agitación, nosotros agitamos o raspamos las paredes del vaso de precipitados. En términos completamente termodinámicos teóricos, nosotros tendríamos entonces que los reactivos van a pasar de manera espontánea a los productos, produciendo una reacción exotérmica, pero en la realidad necesitamos que activarlo con alguna de estas pequeñas cantidades de energía para formar lo que vamos a llamar complejo activado. Y entonces, aquí podemos ver ya la misma gráfica, pero con todas las ecuaciones correspondientes. El complejo activado se piensa en función de la ecuación de Arrhenius que estamos observando en esta parte, el exponencial del delta G de activación. Entonces, nosotros tenemos este problema. Queremos pasar una especie, que es el reactivo, a otra, que es el producto. Y los dos están en diferentes estados de energía.
podríamos decir que el reactivo está en una situación de energía superior que los productos. Aquí yo estoy haciendo la representación de la energía de activación al revés que las otras gráficas, porque estoy pensando en esta superficie, en esta parte como la superficie del electrodo, y hacia acá tendríamos el seno del electrolito. Entonces la coordenada de reacción va hacia la izquierda. Y hay que presentar en esta región, que es la región de interfase, ¿verdad? La zona donde se va a observar el complejo activado, y allí vamos a identificar un parámetro que vamos a llamar beta, que es la relación entre la distancia al complejo activado entre la distancia de la doble capa, y le vamos a llamar coeficiente de reacción, coeficiente de transferencia de carga. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos establecer las ecuaciones cinéticas. En este caso estamos hablando de la transformación de la rapidez de reacción en función de una constante de rapidez de reacción, la concentración de la especie que está reduciéndose, y esta que es la ecuación de Boltzmann, de Arrhenius, y esta otra parte que está aquí tiene que ver con consideraciones de modelos cuánticos y modelos estadísticos. Tenemos la temperatura, la constante H, que es una constante cuántica, y la constante de Boltzmann, que es una constante estadística. Como les había comentado, entonces, los modelos de cinética, para poder estudiarse de una manera más profunda, necesitan abordarse muchos otros modelos. También podemos establecer la ecuación de oxidación, que es en el sentido inverso, vamos de la especie A hacia la especie oxidada. Entonces, como les decía, la concentración de los iones, la energía de activación, la constante de Boltzmann, la temperatura y la constante de Planck. Y tenemos las constantes de rapidez de reacción, que son la de reducción y la de oxidación. Desde el punto de vista, entonces, de la electroquímica, nosotros vamos a hablar de la energía, no, del potencial, del sobrepotencial de activación. Si nosotros vemos esto como la interfase, en donde tenemos aquí el complejo activado, pues podemos ver que para una reacción química tendríamos aquí los reactivos y aquí tendríamos los productos. La energía de activación sería la correspondiente a este nivel, ¿verdad? Pero para una reacción electroquímica tenemos que aplicar un sobrepotencial, que es justamente el que tiene que ver con la diferencia de potencial que se establece en la interfase. Y nosotros empezamos a reconocer entonces estas ecuaciones, no las vamos a discutir ahorita. En realidad, si quieren hacer un estudio más profundo de las ecuaciones, después les puedo recomendar alguna bibliografía, pero vamos a ver que entonces estas ecuaciones de rapidez de reacción que se pueden proponer para una reacción química, también se pueden proponer para una reacción electroquímica, y estas van a irse transformando a la descripción de la densidad de corriente, la densidad de carga, como ya habíamos visto en el video anterior. Y entonces podemos definir como la rapidez de reacción, que ya habíamos visto, la densidad de corriente entre NF. Y en este caso vamos a hablar entonces ahora de la densidad de corriente de intercambio al equilibrio, que es esta J0, y que va a ser la que nosotros vamos a discutir para la situación de equilibrio de la reacción anódica o de oxidación y la reacción catódica o de reducción. Y la ecuación que vamos a encontrar como al final de toda la discusión es esta que vamos a llamar ecuación de cinética electródica, y que propusieron Butler y Volmer.
a mediados del siglo XX, entre la década del 50 y 60. Esta ecuación entonces es una ecuación de densidad de corriente que tiene es la suma de dos exponenciales, es una exponencial positiva y una exponencial negativa, en donde tenemos la densidad de corriente de intercambio de equilibrio. Esta parte que es el coeficiente de reacción y que tiene que ver en donde, el punto en donde aparece el complejo activado, la constante de Faraday y el sobrepotencial del que ya hemos estado hablando, la constante de los gases y la temperatura a la que ocurre, la que estamos observando el proceso de reacción. Bien, esta ecuación exponencial entonces tiene dos partes, esta que es la positiva y tiene que ver con el proceso de oxidación, como podemos ver esta es la parte que estamos representando de este lado, y vamos a decir entonces que la corriente casi toda tiene que ver en esta exponencial con la corriente de oxidación. Y en esta gráfica que tiene ejes corriente sobre potencial, entonces la parte positiva la vamos a interpretar como lo que ocurre en la oxidación de un equilibrio. Y por otro lado, en la otra exponencial vamos a observar la reducción, vamos a interpretar como la reducción. Y esta es la que estamos observando en la parte negativa. Entonces la corriente de esta suma va a ser casi, en realidad, solamente la que le corresponde a la exponencial de reducción en esta región, que es la región negativa y que va entonces vamos a interpretarla como la zona de reducción. Esta es una curva de polarización teórica. Y en realidad, nosotros podemos después hablar de la densidad de corriente, que es la de intercambio al equilibrio, en donde estas corrientes de oxidación, que es la anódica, y la de reducción, que es la catódica, se igualan y podemos llegar con la ecuación de Bottler-Volmer a la ecuación de Nernst. Entonces, es una ecuación, la de Bottler-Volmer, que se fundamenta o se basa en muchos otros modelos, pero que finalmente puede describir un modelo de termodinámica que ya había sido descrito. Bien, con esto terminamos este video.